Extendemos una calurosa bienvenida a estudiantes y cuerpo docente de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la zona Amazonía-Orinoquía. Demás centros también que nos acompañan. Un saludo especial a la ingeniera Ángela Dayangaray, líder de la SBTI en la zona. Grandes invitados tenemos en la tarde de hoy y queremos iniciar precisamente este Emotívate por la Ingeniería con las palabras de la ingeniera Margarita María Pineda Romero, quien es nuestra líder de investigación de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería SBTI. Ingeniera Margarita, gusto saludarla y estamos atentos a sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo en nombre de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Es un honor para mí darles la bienvenida en este Emotívate, un espacio creado para inspirar, compartir y fortalecer el sentido de pertenencia con nuestra comunidad académica. También les extiendo un saludo especial de nuestro señor decano, el ingeniero Claudio Camilo González Clavijo, quien reconoce y valora profundamente el compromiso de cada uno de ustedes, estudiantes y docentes, por mantener viva la vocación formativa, la innovación y la excelencia que caracteriza nuestra escuela. Agradezco de manera particular a la ingeniera Ángela Dayan Garay, líder zonal, por su gestión y liderazgo en la organización de este evento, así como los docentes de la SBTI en la zona Amazonía-Orinoquía, quienes con dedicación y esfuerzo acompañan de manera permanente el proceso académico de nuestros estudiantes. Emotívate es más que un encuentro académico, es una invitación a reconocer nuestras fortalezas, a compartir experiencias significativas y a mantenernos firmes en el propósito de culminar con éxito la formación profesional. Cada reto que enfrentamos es un camino, en nuestro camino universitario representa una oportunidad para crecer, para aprender y para reafirmar nuestra capacidad de transformación. Hoy celebramos estas experiencias que les van a compartir y cómo la ingeniería contribuye al desarrollo de los territorios, también cómo impulsa el crecimiento personal y profesional de quienes asumen este desafío con compromiso y compasión. Los invito a participar activamente, a dejarse inspirar por los testimonios y aprendizajes que aquí se compartirán y a seguir avanzando con la convicción de que el conocimiento y la perseverancia abren siempre nuevos caminos. Muchas gracias por su atención, por invitarme a acompañarlos y bienvenidos a Emotívate, un espacio para construir juntos una ingeniería con propósito, ética y con sentido humano. Que estén muy bien. Ingeniera Margarita, muchísimas gracias por este saludo desde el orden nacional por parte de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Me acompaña en la tarde de hoy el ingeniero Andrés Hernández, docente de la Escuela del CEA Yopal. Ingeniero Andrés, empecemos por definir qué es el Emotívate por la Ingeniería. Bueno, muy buenas tardes, ingeniera Andrea. Gracias por la pequeña introducción. El Motívate por la Ingeniería es un encuentro de experiencias significativas en el campo de la ingeniería y en sus diferentes áreas y disciplinas que busca incentivar, co-crear y llevar a cabo un motivo por el cual los estudiantes puedan buscar celebrar la creatividad, la innovación y sobre todo la pasión para transformar el mundo a través de la ingeniería. Así es, y es que la ingeniería no es solo una carrera, es una forma de pensar, de resolver problemas, de imaginar lo imposible y hacerlo realidad. Hoy nos reunimos para recordar por qué elegimos este camino, porque creemos que en el poder del conocimiento está la fuerza para poder cambiar nuestro contexto, que las ideas que desde la ingeniería emanan tienen un propósito y es mejorar nuestro entorno y hacer de nosotros mejores personas para un mejor país y un mejor mundo. Andrés, ¿quiénes son nuestros invitados en la tarde de hoy? Queremos iniciar con el ingeniero Javier Leonardo Vargas Páez, ingeniero de sistemas de la Universidad de Boyacá, especialista en telemática, magíster en diseño y gestión de proyectos tecnológicos, actualmente cursando una maestría en ingeniería web de la UPM de España. Se desempeña como docente universitario e instructor SENA. Ingeniero Javier, lo escuchamos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Este es un espacio que realmente
invita a reflexionar, invita al conocimiento, a la promoción de sí mismo. Y pues bueno, qué chévere que puedan allá los estudiantes de primera mano pues conocer experiencias de todo lado. Pues bueno, agradezco por la invitación y pues bueno, ya han hecho una presentación en términos generales, pero eh, así como todo tiene un principio, en mi caso pues también hay ese principio. Y pues diría yo que podríamos hacer como esa comparación con lo que ocurre, por ejemplo, con un iceberg. Todos vemos lo majestuoso que hay en la superficie, pero realmente desconocemos todo lo que puede haber en la parte inferior, ¿cierto? Pues eso pasa muchas veces con cada uno de nosotros, y es que el camino que nos ha llevado hasta este punto de ser ingenieros, pues es un proceso que quizás en un principio muchos de nosotros lo desconocemos. Me gustaría hablar desde mi experiencia. Normalmente, como todos los chicos, como cada uno en la juventud, con sueños, con ilusiones, con metas por alcanzar, pero con una incertidumbre. Y mucho de eso, pues lo lleva a uno a pensar, ¿qué va a ser de mi futuro? ¿Qué seré yo? ¿Cierto? ¿Qué llegaré a ser más adelante? Y pues bueno, eh, entre ires y venires, pues comencé haciendo un técnico en sistemas. Ese técnico en sistemas me llevó a querer un poco más la carrera. Les cuento que en un principio tenía opciones arquitectura, tenía diseño gráfico y tenía ingeniería de sistemas. Cuando sale uno de la universidad realmente, perdón, del colegio, realmente tiene muchas inquietudes, pero pues básicamente este curso técnico me llevó a aprender, a enamorarme de mi profesión, de mi carrera, y eso me llevó a impulsar y a seguir el siguiente peldaño, y eso me llevó a motivarme a hacer mi ingeniería de sistemas, a pesar de que pues eh, de pronto en el colegio, diríamos, eh, tuve como 2 años en que no destacaba por la parte de las matemáticas, pero bueno, o sea, siempre lo que sueñas, lo que anhelas, eso se convierte en algo que después te motiva, te impulsa y te lleva pues a superar barreras, ¿cierto? Y pues bueno, ahí hemos ido creciendo con esfuerzo, sacar adelante pues ese programa que fue la ingeniería de sistemas. Estudié en la Universidad de Boyacá. Allí mismo culminé mis estudios de pregrado, hice una especialización en telecomunicaciones, viendo el panorama que se estaba viendo, el crecimiento, el punto de la tecnología, y pues bueno, eso me motivó mucho más a ir avanzando, creciendo a nivel de formación. Mm, Seguidamente, ese aprovechamiento de esa carrera me llevó pues a dar mis pasos por el SENA. Entonces, casi que desde el 2008 he estado, bueno, con algunos años de pausa trabajando con esta institución. He sido instructor en diferentes espacios, diferentes programas técnicos, tecnológicos, apoyando también de forma paralela, trabajando con la empresa privada, con el sector, porque pues hay que estar allá conociendo las necesidades, viendo hacia dónde está apuntando la economía, apuntando las nuevas tendencias, la innovación, y pues siempre buscando la formación, siempre buscando superarme a mí mismo. Y pues bueno, eso me llevó a hacer un máster en diseño y gestión de proyectos tecnológicos con la Universidad de La Rioja. Fue un desafío completo. Lo hice de manera virtual porque pues, soy creyente de que las tecnologías nos llevan a espacios inimaginables, a romper barreras, así que pues hice este máster universitario y pues ya, piense que ahorita actualmente me encuentro acá en Madrid. Estoy ya casi culminando lo que corresponde a este máster en ingeniería web y pues ha sido, no sé, un reto, un desafío el poder estar acá porque pues es otra cultura, a pesar de que compartimos muchas similitudes, el tema del idioma, pero aún así pues
las costumbres, las palabras pueden tener otro contexto, otra, no sé, otra forma de decirlo, así que ha sido una barrera, a pesar de que es idioma español, el idioma castellano, también se convierte eso en un desafío, pero eso también ayuda a hacer una expansión en cuanto a la mente, a las posibilidades de lo que puedes llegar a ser, a los aprendizajes y ver que todavía hay mucho por trabajar, hay mucho por aprender, y pues que esa puede ser una insignia, seguir adelante, seguir conociendo, seguir aprendiendo. Aquí he aprovechado inclusive mis tiempos libres, por decirlo de alguna manera, para seguir fortaleciendo mis bases en la docencia, aprender cosas nuevas que de pronto en algún momento las pueda aprovechar fortaleciendo mis bases telemáticas, mis bases en el ámbito de redes y ese también hacer una formación en energía fotovoltaica. Estoy cursando acá en Madrid junto al máster universitario y pues bueno, realmente siempre va a haber un avance, una continuidad en el aprendizaje. Sí, Ingeniero, muchísimas gracias. Resaltas elementos muy importantes dentro de este sueño que se llama ingeniería. Es sí, revisar las necesidades del contexto, revisar las potencialidades, avanzar en temas de formación, de superación personal, de innovación, por supuesto, pero sin lugar a dudas de superar las barreras que a veces nosotros mismos nos dejamos. Muchísimas gracias por esta experiencia que resalta el poder que tiene la ingeniería no solamente para transformar vidas, sino para transformar el mundo entero. Ingeniero Andrés, ¿quién es nuestro siguiente invitado? Queremos invitar al ingeniero Juan Camilo Tejada Orjuela, ingeniero mecánico, especialista en automatización, magíster en ingeniería. Actualmente labora en la Universidad Iberoamericana de México con cargo de académico de tiempo completo en la coordinación de la ingeniería mecatrónica de la Universidad Iberoamericana de México. Ingeniero Juan Camilo, lo escuchamos. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, correctamente. Perfecto, me dicen porfa si están viendo mi pantalla. Ya se está visualizando correctamente, ingeniero. Perfecto, súper, excelente. Bueno, bueno, ahí ahorita tuvimos una crisis existencial con Adri, porque esta mañana me corté. Entonces acabo de llegar del hospital corriendo a mi casa, pero bueno, lo bueno fue que alcanzamos a llegar, aquí estoy con ustedes y pues bueno, me alegra demasiado esta invitación porque la UNAD fue mi casa y sigue siendo mi casa a pesar de la distancia. Y ahorita les cuento un poco por qué comento esto. Déjenme, yo minimizo aquí, que creo que ahí, no sé si ahí se alcanza a ver bien. Sí, correcto. Estamos viendo la diapositiva número 1. Perfecto, muy bien. Entonces, yo soy Juan Camilo Tejada Orjuela, soy el hijo de Liliana y Luis Bernardo. Tengo dos hermanas, se llaman Alejandra y Luisa. Bueno, ya tengo 35 años de edad, está desactualizada esta diapositiva. Soy esposo de Cristina, ya tenemos 8 años de casados, 9 cumplimos en enero. Yo amo el deporte, el balonmano y el fútbol. Me gustan los videojuegos y tengo tres hobbies importantes, pero todos alrededor del coleccionismo. Me gusta coleccionar videojuegos retro, cartas de Pokémon y pines. Esos son como mis pasatiempos cuando no estoy pues como en este proceso académico. Hablando desde la parte profesional, pues yo soy ingeniero mecánico, me titulé en el 2012 y en el año 2015 me titulé de especialista en automática. En el año 2016 me titulé de magíster en ingeniería con énfasis en automática. Y actualmente pues estoy cursando el doctorado en ciencias de la ingeniería, estoy en mi último año y espero titularme en el 2026, ¿cierto? Esa es como la meta que ahorita hay a corto plazo. Desde mi parte profesional, yo empecé en el año 2012 a trabajar como ingeniero de diseño en la empresa HMB Ingenieros. Es una empresa que trabaja en el diseño y fabricación de centrales hidroeléctricas. En la ciudad de Medellín están pues como las oficinas, ¿cierto? Aquí lo interesante o digamos que lo interesante de este proceso fue que fue mi primer trabajo, era un trabajo muy interesante porque yo me dedicaba pues a recibir proyectos de centrales hidroeléctricas
empezaba a fabricar y a diseñar pues como componentes de estas centrales, como compuertas, tuberías de conducción, aires acondicionados, o sea, todo lo que tuviera la parte de la generación y la parte de las casas de máquinas y de control de centros de control de estas hidroeléctricas. Em, ¿Qué ocurrió? Pues por allá como en el año 2013 me ofrecieron trabajo, bueno, pues yo quería como empezar a dar clases para tener un ingreso extra y conseguí trabajo en la Universidad de EXI como profesor de cátedra. Listo, y ahí empecé mis primeros años de cátedra. En el año 2014 trabajé en UPB ahí para hacer mi maestría en un tema de un proyecto de ingeniería. Y este tema de este proyecto de ingeniería pues era muy relacionado con proyectos de robótica submarina. Después trabajé en la UNAD, estuve entre el año 2016 y el año 2018, casi hasta principios del 2019. Después fui a la Universidad de IA como profesor de planta hasta este año, en enero, que tuve que renunciar porque ya la Ibero acá en México pues ya me pidieron vincularme con ellos a tiempo completo. Entonces ha sido una experiencia muy interesante. Pero hay cosas que yo quisiera resaltar de toda esta experiencia. Bueno, hablando un poco, antes de llegar allá, hablando un poco de mis campos de acción, los campos de acción que yo manejo son básicamente la mecánica y la mecatrónica. Dentro de la mecánica trabajo diseño mecánico y simulaciones computacionales, y en mecatrónica trabajo el diseño mecatrónico, el Internet de las cosas y la robótica. Y en la robótica trabajo dos líneas, la robótica suave y la robótica industrial, desde móvil y manipuladores. Y eso es como un poco alrededor de lo que me he movido. Pero lo más interesante de todo esto yo creo que es cómo se empieza, ¿cierto? Cómo parte este tema. Eh, y lo primero son tres elementos que pasaron cuando yo me titulé de mecánica. Lo primero, odiaba el control. Yo no podía ver control ni me imaginaba trabajar en robótica por el resto de mi vida. Yo lo único que quería era ser diseñador. Yo quería trabajar en diseño mecánico, trabajar en proyectos de ingeniería. Siempre me imaginaba en el campo trabajando en estos componentes. Pero bueno, ahorita les cuento un poco qué fue lo que pasó. De lo primero, odiaba el control. Y quiero que eso tengan en cuenta porque hoy me dedico a trabajar en control. Eso es lo que hago todos los días. Trabajo en control para sistemas robóticos, control para la automatización en diversos elementos y a alto nivel, pues en investigación. Entonces no es como que yo diga, ay, no, es que de vez en cuando trato. No, todos los días, ¿cierto? Lo segundo es que jamás se pasó por mi mente ser profesor o investigador. Eso fue algo muy interesante porque en su momento lo que yo pensaba era pues trabajar en HMB, y de ahí pues si quería brincar tenía que brincar a Isagen y brincar a ISA, a EPM, o sea, empresas ya mucho más grandes, pero en mi mente no estaba pues este escenario, ¿cierto? Como les digo, este tema de la docencia y la investigación fue muy interesante porque, como les contaba, yo trabajé en HMB y en el año 2013 pues tuve necesidad de empezar a dar clases de cátedra y me abrieron las puertas en la EIA, en la EXI. Y eso cambió mi vida, pues se lo digo con sinceridad. Yo empecé a dar clases en el año 2013 y empecé a ver la docencia como una opción para ganar algo más de recurso a la opción que yo estaba tanteando para mi vida. Me encantó, me fascinó ver a los estudiantes, me fascinó estar en ese ambiente universitario, me fascinó encontrar nuevas pasiones, nuevos elementos, nuevos procesos de aprendizaje, ver a veces, muchas veces la inocencia académica y formativa de los estudiantes y cómo nosotros podemos generar o formar esos ingenieros del mañana. Y ahí me empezó como a llamar mucho la atención. Y lo que definitivamente cambió todo fue en el año 2014. Yo ya llevaba un año siendo profesor de cátedra. Sale una convocatoria en la UPB, que es la universidad de la cual yo me titulé de pregrado, y esta convocatoria básicamente lo que decía era que iban a ofertar becas de maestría eh, para, pues sí, pues, becas de maestría para estudiar, pues alrededor de este proyecto que era un proyecto de robótica submarina. Daban 5 becas de maestría para control o para automatización y 5 becas para diseño mecánico. Entonces me presento yo a una de las de diseño mecánico, pues convencido de que me iba a poner a estudiar mi maestría en diseño mecánico. Yo ya estaba considerando el tema de la docencia, pero la docencia muy ligada a mecánica todavía, ¿cierto? Todavía no, como que el mundo del control y la automatización no me cautivaba mucho. Y empiezo a trabajar en este tema, me presento a las becas, hay una convocatoria, pues, me presento a la convocatoria, hay un proceso de selección, unos exámenes, todo, y me gano la beca para diseño mecánico.
Yo renuncio a la HMB, digo, bueno, listo, me voy a salir de trabajar, voy a dedicarme a mi maestría, me voy a dedicar a mis temas de investigación. Y pues un mes antes de que iniciara la maestría nos llaman a todos los becarios, sobre todo a los de mecánica, y nos dicen, muchachos, no vamos a abrir la línea de énfasis en diseño mecánico. Y yo no, ¿cómo así? Yo, yo, yo no me veo trabajando en automatización, no me veo trabajando en ingeniería en la parte de control, pero ya había renunciado, o sea, ya había dejado todo. Había renunciado, había dejado todo mi puesto, ya estaba listo para empezar a estudiar, o sea, ya se había hecho todo. Entonces dije yo, bueno, pues vámonos por la línea de maestría a ver cómo nos va. Y pues muchachos, les cuento que empecé a hacer mi maestría en automatización y me empiezo a enamorar de este cuento. Entonces esto es un tema de las pasiones y las oportunidades. Yo creo que algo que la vida me enseñó es uno no cerrarle las puertas a nada. Por más que no nos guste, por más que algo no nos llame la atención al principio, puede que eso nos traiga nuevos retos. ¿Qué me trajo esta decisión? Pues me trajo la posibilidad de trabajar en robótica, me trajo la posibilidad de seguir trabajando en mecánica, pero con un énfasis específico alrededor de la robótica. Y me ha traído demasiada satisfacción y alegría. O sea, prácticamente me trajo el sentirme feliz con lo que yo voy haciendo, con lo que voy trabajando día a día y con lo que voy desarrollando. Creo que era ese. En el año, ya una vez pues que me titulo de mi maestría, en el año, bueno, empiezo a pasar, paso pues por la EXI, me quedo en la EXI unos años, trabajo en la UNAD como profesor. En la UNAD estuve como líder nacional de las tecnologías de electrónica y de telecomunicaciones. Y posteriormente, pues me consigo un puesto de planta. Con mucho dolor me tocó irme de la UNAD porque yo siempre digo que la UNAD es una de las universidades más lindas que uno puede encontrar en todo el país, porque es esa universidad que te permite acercarte a todas las personas de todo el mundo, de todo el país, de todas las regiones, con todas las necesidades, todos los casos, todas las situaciones sociopolíticas que uno puede encontrar. Entonces, para mí fue muy satisfactorio. Pero pues conseguí mi puesto de planta, que conseguir un cargo de tiempo completo, planta en una universidad muy importante, y entro a trabajar en la EIA. Y estando en la EIA en el año 2019, el doctor Alexandro López, que es el que vemos en la foto, él es de México, viaja a Colombia con el doctor Eduardo Gamaliel y empezamos a hacer redes de colaboración. Y coincide con que un día mi jefe de la EIA me dice, Juan, ve, vos conoces la robótica suave. Y le dije yo, pues, Joffrey, la verdad, no conozco mucho el tema de robótica suave, pero pues lo puedo llegar a conocer. Em, Resulta pues que pasa ahí el proceso y todo, empiezo yo a investigar tema de robótica suave, toda esta cosa, y, y pues me empieza a apasionar este tema. Alexandro y Eduardo llegan a Medellín, nos reunimos todos y preguntan pues si de pronto hay alguien que empieza a trabajar en robótica suave, coincidiendo que yo había empezado a trabajar en robótica suave hacía 2 semanas, o sea, eso fue toda una coincidencia. Empiezo a trabajar con ellos, con Alexandro, tenemos unos primeros trabajos. Esto fue una de las primeras publicaciones que realizamos, que fue básicamente fabricar varias morfologías de robótica suave y proyectar esto. Tuvimos un artículo, lo publicamos todo. Y Alexandro un día me dice, Juan, vente para México, te vamos a dar beca completa del doctorado. Fuera de eso, te vamos a dar carga completa de docencia de cátedra para que te puedas sostener. Y pues te vamos a postular a unas becas que da el gobierno mexicano, que son de, ahorita se llama la CECITI, y pues me voy a México, dejo todo aquí en Colombia, me voy a México y efectivamente me gano la beca, me puedo sostener, estoy en el extranjero. Ha sido una experiencia, como decía el ponente anterior o el compañero anterior, que es muy retadora, es difícil, pero la verdad es que es muy motivante porque te trae y te atrae otras cosas. Em, Así es como llego a México, llego a partir de aprovechar las oportunidades, de encontrar y de entender que no nos podemos cerrar a las posibilidades de crecer. Y hoy en día soy feliz porque puedo hacer cosas como esta, ¿cierto? Nuevas plataformas robóticas, con control, sigo trabajando en temas de diseño mecánico, por ejemplo, el diseño de este tipo de estructuras. Puedo trabajar en otros elementos como la robótica móvil, la robótica multiagente, muchas cosas que la verdad para mí pues son de mucho valor. Entonces yo creo que por aquí voy a dejar de compartir porque hasta aquí tenía pues como la presentación y pues bueno, muchas gracias por escucharme estos 10 minuticos. Espero que no me haya demorado mucho. Ingeniero, muchísimas gracias por esa experiencia que nos cuentas en sistemas inteligentes aplicados en robótica y todo lo referente a IoT.
Para nuestros estudiantes es muy importante tener presente esta experiencia y historia de vida que nos cuentas frente al acceso a becas, frente a no cerrar las puertas para nada y tener precisamente la docencia como una opción de vida. Muchas gracias por esta experiencia. No, claro que sí, Finalmente, muchas gracias a ingeniero ustedes. Andrés, ¿quién es nuestro tercer invitado? Gracias. Me complace presentar al ingeniero Juan David León Parada, ingeniero electrónico de la UPTC, con maestría en Medical Engineering de la Universidad FAU Erlangen, me corrigen el alemán, perdón, Nürnberg de Alemania. Cuenta con más de 5 años de experiencia en desarrollo de software médico. Actualmente se desempeña como Senior Engineer Medical Software Development en WS Audiology, empresa líder global en el desarrollo de soluciones para personas con discapacidad auditiva en el área de los audífonos. Ingeniero Juan David, lo escuchamos. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Qué pena. Tengo problemas con la cámara. No puedo prenderla, pero si soy audible, creo que es suficiente. Lo escuchamos, ingeniero, sí, Muy bien. correctamente. Qué bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Ahorita los saludo desde Múnich, en Alemania. Y bueno, digamos que no es como la experiencia más, digamos, la conectividad no está lo mejor hoy, pero bueno, vamos a intentar cómo nos va. Em, bueno, esta es mi presentación para ustedes que preparé. Y vamos a hablar un poquito de, digamos, lo que yo he hecho. Como Andrés ya les comentó, yo soy ingeniero electrónico y ahorita me desempeño como ingeniero de software. Quiere decir que yo he combinado las dos áreas. Ya les voy a contar en qué exactamente, pero combiné áreas de software con hardware, iniciando pues aprendiendo la parte del hardware, electrónica, diseño de circuitos. Y bueno, empecemos por la primera diapositiva que les tengo preparados. Digamos que es, como les decía, a mí lo que me motivó para estudiar ingeniería electrónica fue siempre como esa curiosidad para saber cómo funcionan los aparatos complejos. Yo de niño veía tornamesas, veía, no sé, radios y me fascinaba mucho, tenía mucha curiosidad de entender cómo es que esos aparatos funcionaban. Y bueno, por eso esa curiosidad me llevó a inscribirme a la universidad. En este caso, pues la UPTC, la universidad que tenía más cerca al lugar donde vivía, que es en Tunja. Y bueno, afortunadamente en ese año, cuando empecé a estudiar, en ese año la carrera de ingeniería electrónica no la trasladaron, pero la extendieron desde Sogamoso, que es donde se da en la UPTC, hasta Tunja. Entonces, muy afortunadamente pude estudiar la carrera que quería en la ciudad donde vivía. No tuve que desplazarme de ciudad, no tuve que buscar a ver dónde vivir, no. Entonces, eso fue digámoslo así, una facilidad para mí. Y aparte, pues estudiar en la UPTC también se me abrieron muchas puertas. Les voy a comentar cómo se me abrieron las puertas. Mi experiencia laboral en el área de el desarrollo de software médico me motivó demasiado para continuar continuar mis estudios en el área de maestría. Entonces yo hice una maestría en Alemania, aquí en Alemania, en el área de ingeniería médica, medical engineering, lo que sería el equivalente allá en Colombia en biomedical engineering o ingeniería biomédica, pero bueno, aquí la llaman distinto. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo que les decía, ¿por qué escoger una carrera en la ingeniería electrónica? Eh, es una combinación de bastantes factores. La ingeniería electrónica tiene demasiadas subdisciplinas. Muchas personas
como ya nuestros anteriores exponentes les indicaron, la parte de robótica es demasiado fuerte, está despegando en estos momentos. Las facilidades de programación, el hardware de código abierto, las plataformas de robótica, sistemas, todo nos ha llevado a que esta área ya no sea como un nicho súper especializado, sino que se enseñaba, no sé, en la década de los 2000 se enseñaba en países demasiado avanzados como Japón, como China, como Europa. Ahora está completamente y plenamente disponible en países como el de nosotros, en Colombia, en Latinoamérica. Se puede aprender muy bien estas disciplinas. También la parte de ingeniería de radiofrecuencia, la parte de control, la parte de diseño de microcircuitos, bueno, todo esto. En mi experiencia, digamos, eh, en mi camino de estudios, a mí me interesó muchísimo el área de ingeniería de medición, o lo que se leería como, sería como instrumentación. Hice una tesis, en ese caso, desarrollando un dispositivo para la medición de parámetros de corrosión. Diseñamos dispositivos de verdad muy específicos para ver qué tanta corrosión existe en tuberías en ese momento de tuberías de petróleo, de gas. En ese momento había como un boom petrolero en Colombia que ya llevaba bastantes años, había financiado bastantes proyectos en la universidad. Y bueno, preciso, yo termino el proyecto y en el año 2015 hubo un crash de petrolero, una crisis, y bueno, no se pudo seguir trabajando en esa área, pero sin embargo el aprendizaje fue demasiado. El aprendizaje, las experiencias, los contactos que se hicieron, am, me inspiró mucho para continuar. Yo desde que estudiaba en la carrera siempre soñé con hacer una maestría fuera del país, especialmente en Alemania. A mí Alemania era un país que me llamó demasiado la atención desde el inicio, desde que empezamos la universidad. Y bueno, en la siguiente diapositiva les cuento un poco más. Bueno, digamos que antes de pasar, lo que les estaba contando, antes de pasar de la parte de Alemania, la parte de electrónica, cómo se hizo mi tesis, fue prototipar, eh, fue medir, evaluar y repetir ese proceso. Aquí pueden ver, digamos, la imagen. Estos dos circuitos que ven ahí equivalen a exactamente lo mismo. Entonces, lo primero que hacíamos es probar, medir y utilizar, digamos, plataformas de prototipado, diferentes circuitos de amplificadores de potencia, amplificadores de instrumentación y llegamos finalmente hasta un diseño de un circuito, una placa de circuito, utilizar ya los componentes específicos para, digamos, ya irnos a campo, ¿no? Ya no nos vamos a llevar las protoboards, sino vamos a ir ya con el diseño hecho, la lista de materiales, y ya, empezamos ya con el prototipo ya hecho para irnos a campo. Entonces, ese fue como el objetivo final de la tesis. Con eso pues obtuve mi título de ingeniero electrónico y ya más adelante dije, bueno, si quiero seguir mi plan, mi objetivo de hacer una maestría, pero pues necesito recursos económicos. Entonces pues empezamos la vida laboral, ¿no? Porque pues, hay que ahorrar, hay que ganar dinero. Y en la siguiente diapositiva les cuento eh, cómo, cómo fue, digamos, nuestra parte laboral. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Am, bueno, como les venía diciendo, la parte de software, de hardware, yo la he combinado en todos los aspectos de mi vida laboral. Yo primero inicié trabajando como ingeniero de campo en Huawei Technologies. Ahí hicimos proyectos de mantenimiento y expansión de la red en el occidente de Boyacá. Digamos que yo no tenía planeado iniciar una carrera en la parte de radiofrecuencia, pero se me dio la oportunidad. Fue un muy buen inicio porque
la paga era muy buena y pues se aprendieron bastantes cositas. Pero, sin embargo, yo no me sentía bien, no era como el área que me gustaba. Y, y obviamente, pues uno dice, bueno, si esto no me gusta, ¿qué hago acá? Eh, no sé, nos pasa a veces y a mí me pasó, creo que no está mal que nos pase, digamos, a veces nosotros em, tomamos una decisión que pensamos, bueno, sí es, pero al final no es. Y en este fue mi caso. Yo inicié en Huawei y a los 5 meses me cambié de trabajo. Me cambié en un trabajo que combinaba más lo que yo quería, lo que yo buscaba en el campo laboral. Mi trabajo fue con plantas de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de agua residual en todo Colombia. Tenía que viajar, tenía que moverme por todo Colombia. Nosotros instalamos sistemas de telemetría, también programamos sistemas de SCADA. Entonces fue la primera oportunidad para combinar estas dos áreas, hardware y software. Teníamos que hacer diseños de IoT, utilizar dispositivos IoT, diseños de potencia para aumentar nuestros tableros para medición. Utilizamos protocolos de comunicación, cuadrados TCP, Modbus. Utilizamos también para hacer los prototipados con Open Hardware, pero pues también utilizamos sistemas de medición y, digamos, sistemas embebidos que no son open, pero pues obviamente son certificados para la industria, que al final eso es como un requisito. Cuando uno ya sale del prototipado y entra como a trabajar de verdad, brindar una solución, pues ya son dispositivos que están validados y aceptados para hacer este trabajo. Y bueno, la parte de software, em, obviamente computación en la nube. En ese momento no era tanto en la nube. Nosotros ofrecíamos un servidor, el cual abríamos el espacio para brindar, digamos, almacenar las mediciones. También brindamos una página para que, digamos, los clientes podrían extraer los datos y, bueno, visualizarlos. Pero eso todavía no era computación en la nube. Más adelante fue donde empecé ya más de lleno en la computación de la nube. Sistemas distribuidos, todo eso es una misma, digamos, van de la mano la computación en la nube y los sistemas distribuidos. Interfaces de usuario gráficas, hacer una arquitectura y una solución de software, y bueno, ahorita este término inteligencia artificial es lo que más se oye hablar. En mi opinión, todavía no estamos en el momento donde utilicemos plenamente la inteligencia artificial en el área de la automatización industrial, pero vamos para allá. Es como, vemos que el horizonte ya en el horizonte ya viene la aplicación, pero todavía no, en mi opinión, todavía no es muy robusto. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Como les había dicho, bueno, trabajé en Huawei, no me gustó, trabajé con plantas de tratamiento de aguas residuales, tratamiento de agua potable. Obviamente ya es como cambiamos de la academia a la industria. em, Son paradigmas distintos. Nosotros, digamos, tenemos que aplicar lo que aprendimos. No es uno a uno, no es siempre como que, bueno, lo que voy a hacer ya lo aprendí en tal materia. No, es algo que se va aprendiendo y se va dando uno cuenta a medida que va trabajando y a medida que tiene interacción con las personas que ya llevan trabajando eh, bastantes años. Entonces, uno llega recién egresado, uno entra a su primer trabajo, uno piensa que todos los años de estudio lo prepararon 100% para lo que tiene que hacer. No, eso no es así. Es siempre observar, mirar y, bueno, aplicar, eso sí, habilidades blandas, comunicación asertiva, manejar tiempos, manejar reportes, todo lo que, dependiendo de cómo trabajen, pero muchas veces nosotros en la ingeniería trabajamos por proyectos, por licitaciones, entonces ese es un tema demasiado importante, saber manejar esos temas de fechas límite, de reportes, eh, eh,
evidencia objetiva, digamos, para entregar un proyecto de que hay que tomar fotos evidenciando. Todo esto uno lo va aprendiendo cuando está allá. Y bueno, el punto que puse ahí de balance vida-trabajo está de últimas en la diapositiva, pero quiero hacer un énfasis en que eso es demasiado importante. Demasiado importante porque eso también hace parte de nuestro combustible, es como cómo nos sentamos, eh, es, es, tiene una relación directamente proporcional a cómo rendimos en el trabajo. Y digamos, una de las, es curioso, pero una de las preguntas que alguna vez me hicieron en una entrevista de trabajo es, ¿qué es lo más importante para usted como ingeniero um, para llevar a cabo un buen trabajo? Y yo, bueno, las respuestas que di eran como, bueno, de saber la teoría, saber aplicar lo aprendido, tener, digamos, manejar los protocolos. Y mi entrevistador, esperaba más que eso, la respuesta de dormir bien, la respuesta de nutrir bien mi cuerpo, mi mente, el descanso oportuno, el descanso necesario. Y eso es algo que uno no considera importante, pero a medida que uno va trabajando, se da cuenta que es vital. Es vital porque si no descansas lo suficiente, al otro día no vas a rendir y pues eso traduce al final en pérdidas porque cada hora que tú trabajas es dinero que la empresa invierte en ti. Y si no puedes dar un trabajo eficiente, pues eh, ahí se empieza como a bajar la eficiencia, a perder dinero, viéndolo en términos económicos, ¿no? Y bueno, esto muchos empleadores lo saben, en especial aquí en Europa, pero en Colombia también tuve la oportunidad de trabajar con jefes que de verdad le daban mucha importancia a este tema. Y de verdad que eso es algo importante que lo sepan en ambas partes, la parte de nuestros jefes como nosotros. Entonces, por eso lo puse, me pareció importante nombrarlo. Y bueno, después de trabajar con plantas de tratamiento, con sistemas de telemetría, con automatización industrial, a mí me encantaba, me fascinaba este trabajo. El problema es que me mantenía viajando, no vivía, digamos, no tenía como una ciudad en la que digo, yo vivo acá, aquí llevo mis proyectos, aquí llevo mi vida sentimental. Eso es estar viajando. Con el pasar de los años, como que ya tenía suficiente de eso. Entonces dije, bueno, vamos a retomar. Tenía el proyecto de estudiar la maestría. Para eso necesitaba invertir tiempo, para eso necesitaba estar estable en una ciudad. Entonces me cambié de trabajo. Mi siguiente trabajo fue en Carvajal. Ahí trabajé netamente en software. También, también con conexión a hardware, a dispositivos de medición médica, de señales médicas, pero más que todo en software. Entonces, combiné lo aprendido en mi trabajo anterior en la parte de escadas, en la parte de aplicativos web y nos pasamos a Carvajal. En Carvajal teníamos unos proyectos en el área de la salud y bueno, fue como mi primer contacto con la parte de biomédica, con la parte de desarrollo de software médico. Y bueno, empezamos a darle forma a mi proyecto de estudiar en el extranjero. Entonces, como les decía, lo primero que yo tenía claro es que necesitaba los recursos económicos. Entonces, ya después de los años de ahorrar un poco de dinero, también me informé sobre posibilidades de becas. Aquí en Alemania tiene un valor especial estudiar acá porque tú tienes la facilidad de, digamos, acceso universal a la educación. Quiere decir que aquí no se pagan matrículas, aquí tenemos, digamos, un acceso libre, solamente hay que cumplir los requisitos, pero una vez los cumples, ya, no tienes que pagar millones o no tienes que pagar, y digamos, en Colombia, en el sistema público, también funciona muy bien, pero digamos que allá ya depende como de los ingresos de tu círculo familiar y bueno, aquí es para todos igual, no hay diferencia si tienes buenos recursos económicos, no hay diferencia si no los tienes, todo es igual para todos. Entonces, ese valor que tienen aquí en Alemania como país
me causó me llamó demasiado la atención. Me informé sobre becas, está el Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAAD, están las diferentes opciones para becas desde Colombia, como Colfuturo, bueno, la Unión Europea también da becas. Entonces, bueno, esa era como uno de los factores que quería tener en cuenta, porque, digamos, hacer un proyecto de estudiar en el extranjero no es como decirlo y ya el siguiente día lo hacemos, ¿no? Ese proyecto me tomó un año completo de preparación, de informarme, de aprender idiomas, de presentar exámenes internacionales, certificar el inglés, certificar para algunas universidades exigen unos exámenes internacionales, es como, digamos, hagan de cuenta como un ICFES, pero internacional. Entonces, prepararme para esos exámenes, la burocracia, hacer apostillas, legalizaciones, todo eso me tomó un año. Y bueno, finalmente escoger qué carrera estudiar, eso también es otro punto importante que no es estudiar lo que sea, sino hay que saber qué quiere estudiar porque es importante para incrementar los chances de que sea una decisión que brinde frutos al final. Digamos que eso es lo que también nos interesa, ¿no? O sea, no solo es la experiencia de irse al extranjero a estudiar, sino que lo que tú estudiaste también lo apliques y le puedas sacar frutos. Entonces, bueno, estos puntos que quiero nombrar aquí en esta diapositiva, saltar a a un contexto internacional, no es fácil, hay que empezar a crear hoja de vida internacional, hay que eh, prepararse para diferentes contextos socioculturales. Entonces, bueno, siendo así, resumiendo, ¿cómo preparé una hoja de vida internacional? Bueno, hice bastantes intercambios, hice un intercambio en México, hice un intercambio en España, y bueno, esa clase de experiencia ya nos empieza a abrir la puerta. Ya después les voy a decir por qué es importante esto, pero bueno, en las siguientes diapositivas les voy contando. Ya nos faltan por ahí 2 o 3. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la siguiente parte es no solo estudiar, sino trabajar. Entonces, durante mis estudios tuve la oportunidad de trabajar para una empresa conocidísima del área de biomédica que se llama Siemens Healthineers. Ahí trabajé durante mis estudios, ahí hice mi tesis de maestría, trabajamos en el área de ingeniería de inteligencia artificial aplicada a la medicina, lo cual es algo súper importante y también algo que me llama demasiado la atención, aplicar nuevas tecnologías también en la parte para mejorar la calidad de vida de las personas. Y bueno, ahí fue donde tuve mi primer contacto con empresas internacionales, la experiencia que hemos ganado. Ya después de que terminé mi maestría, empecé a trabajar donde trabajo ahora, que es DWS Audiology, donde hacemos soluciones para personas con discapacidad auditiva. La principal, digamos, solución que ofrecemos son la amplificación, audífonos, pero pues obviamente también no solo es amplificar el sonido, sino ajustarlo de acuerdo eh, a, a los diferentes escenarios donde presentes, no sé, conferencias, conciertos o digamos, en una reunión donde necesitas enfocar a la persona para poder escuchar. Todo eso es un desarrollo demasiado, digámoslo, complejo que se ha venido mejorando en el ámbito de procesamiento de señales. Ahorita también manejamos una parte fuerte con segmentación sonora con inteligencia artificial. Bueno, son temas ya que van mucho en el campo, pero digamos, algo que me motiva demasiado es estar trabajando para mejorar la calidad de las personas, en especial las personas con discapacidades. Entonces, por eso digo que es una motivación para mí trabajar en estas empresas. Y bueno, la siguiente diapositiva. Los aprendizajes clave que les quiero como dejar de estas experiencias. Aprender continuamente es demasiado importante, siempre ser muy curioso, siempre estar capacitándose, mejorando.
no tenerle miedo al cambio. Hay muchas experiencias de muchas personas conocidos que han venido acá y no lograron más de un semestre. Es bastante difícil para algunas personas. Entonces, ese me parece que es una parte importante y obviamente pasión por lo que haces. En cuanto tengas pasión, eso es como también un combustible y puedes seguir y seguir y trabajar durante años y digamos va a ser para ti una buena experiencia. Y finalmente, tengo otra diapositiva para ustedes. Am, los consejos que quiero dar para los futuros ingenieros: aprovechar cada proyecto, cada oportunidad, cada proyecto en el que participen es una oportunidad para construir carrera. Y cada cosa que ustedes hagan con empresas, sus proyectos de grado de alguna materia o proyecto de grado final, de tesis, eso es algo que ustedes aprenden, que ustedes hacen para que en un futuro, ya sea como en una entrevista de trabajo o cuando escriban las cartas de motivación para la admisión a algún programa de maestría, eso es lo que a ustedes le da combustible para que ustedes redacten una historia. Es muy importante poder contar la historia, ¿no? Y entre ustedes, entre más ustedes tengan esas experiencias, les va a facilitar mucho eso, porque obviamente ustedes pueden, no sé, echar carreta, pero si las experiencias que hicieron de verdad los llenaron, de verdad tuvieron impacto para su vida, entonces esas historias que van a presentar van a ser mucho, mucho, mucho más, digamos, interesantes para las personas que vayan a evaluarlos. Y bueno, los que les digo, lo que quiero finalizar esta presentación recordándoles que la ingeniería y la ciencia van de la mano. El pensamiento crítico es clave, es muy clave y en especial en esta época en la que estamos, en la que la inteligencia artificial como que nos, se lleva esa parte tan esencial del trabajo, tan esencial del estudio, el razonamiento, el pensamiento crítico, y no podemos dejar que se lo lleve del todo, porque entonces ya no estamos siendo como, ya no estamos innovando, ya no estamos presentando nuevas ideas, ya no estamos abstrayendo para solucionar problemas. Entonces, quiero que de verdad nos quedemos con esa reflexión. Pensamiento crítico es muy importante. Y bueno, creo que ya con esto acabamos. Si hay preguntas, con gusto, y si no, pues continuar con el programa. Claro que sí, ingeniero Juan David, muchísimas gracias por esta experiencia que nos deja ver que el aprendizaje debe ser continuo, que la curiosidad permanente y por supuesto que no hay que temerle a los cambios ni a las oportunidades para construir carrera. Bueno, agradecemos a nuestros tres ingenieros que hicieron parte de esta sesión de Emotívate. Ahora viene la parte de interacción. Entonces queremos invitar en el mismo orden que hicieron su intervención para que puedan dar respuesta a las preguntas que ya previamente se han recopilado por parte de asistentes al evento. Entonces, ingeniero Andrés, ¿cuál es nuestra primera pregunta? Ok, pregunta para nuestros tres ponentes participantes. La inteligencia artificial y la automatización están redefiniendo la manera en la que concebimos la ingeniería y la investigación aplicada. Desde su experiencia, ingenieros, ¿cómo puede la ingeniería orientar el desarrollo de estas tecnologías hacia la solución de problemas reales, promoviendo la equidad, el bienestar social y el desarrollo sostenible, sin perder de vista la responsabilidad ética que implican? Ingeniero Javier, lo escuchamos. Bueno, definitivamente la inteligencia artificial y la automatización vemos que están cambiando la forma en que entendemos la ingeniería, ¿cierto? Pero más allá de solo pensar en la tecnología, pues deberíamos pensar siempre en para qué y pues para quiénes la usamos. Realmente considero que la inteligencia artificial puede procesar la información mucho más rápido, puede reconocer patrones, puede ser más precisa, pero realmente vemos que la inteligencia artificial no tiene conciencia, no tiene empatía, pues no tiene propósito. La ingeniería realmente lo que nos va a ayudar es a entender, a descifrar
estas tecnologías, a brindar una solución a diferentes problemas que hay en nuestro entorno. Así que considero que debemos pensar en el desarrollo de las diferentes soluciones, pero pensándolo con un propósito humano, entender que la ingeniería nos ayuda a mejorar la vida de las personas, nos ayuda a reducir las desigualdades, nos ayuda a que tengamos un mejor planeta para el futuro nuestro, para el futuro de nuestros hijos. Así que la clave diría que está en dar una mirada ética, en empezar a analizar cuáles son los impactos que tenemos respecto a la forma en cómo orientamos nuestro quehacer en nuestro día a día, cómo generamos, creamos sistemas de información, cómo nos apoyamos de los diferentes lenguajes para generar código, para generar páginas, para generar sistemas que apoyen a los demás. Así que la ingeniería tiene que estar al servicio de la humanidad, tiene que estar pensando en desarrollar las soluciones y de la mano de la inteligencia, de la mano de la automatización y del sinfín de tecnologías que vendrán en un futuro. Así que, pues, no debemos perder esos valores que como humanos tenemos y pues que en general detrás de todo desarrollo, de todo avance, pues hay alguien, una persona, un grupo de personas que lo idearon, que lo pensaron y que tuvieron pues la base para que eso funcionara y se creara. Gracias, Perfecto. ingeniero Javier. Ingeniero Juan Camilo, por ahí lo estaba escuchando. Sí, correcto. El No, ingeniero. yo creo que el punto en esta pregunta es que entendamos siempre que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿cierto? Yo creo que el punto de partida es tener claro eso. O sea, en el momento en que nosotros sepamos que la inteligencia artificial es una herramienta y no el medio completo, pues digamos que va a ser más fácil para nosotros entender cuándo y por qué usarla. Em, yo creo que uno de los retos grandes que hay ahorita dentro de todas las personas que trabajamos IA y que desarrollamos los algoritmos es el tema ético. Cómo nosotros generamos procesos de conciencia y de ética alrededor de la toma de decisiones o alrededor de la generación de nuevos conocimientos, ¿cierto? Y nosotros desde, digamos, desde la parte de investigación, es complejo no seguir desarrollando solamente por el miedo del qué pasará si, ¿cierto? O sea, eso es inevitable. Lo que sí es que dentro del proceso de autoconciencia de cada uno de nosotros tiene que haber un proceso de entender y de naturalizar la forma en la que nosotros estamos haciendo uso de esa herramienta, la forma en la que nosotros vamos a seguir desarrollando tecnología y la forma en la que vamos a seguir haciendo esas implementaciones, ¿cierto? Todo desde la perspectiva social, ética y humana. Ese es el punto de partida para el análisis de su implementación. Gracias, ingeniero. Ingeniero Juan David. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho nuestros compañeros. De verdad que uno de los puntos en los que digo, la ingeniería, la inteligencia artificial realmente sí es una herramienta. Es, no es algo que nos va a reemplazar, no es algo que reemplaza el pensamiento crítico del ser humano o la capacidad creativa de solucionar problemas. Es más bien una herramienta. Ese saber, ese conocimiento lo tengo porque tuve unos cursos durante la maestría en el que nos fuimos a fondo, cómo funciona. Y yo lo que les dejo es que la ingeniería, la inteligencia artificial, en mi opinión, no es nada más que son modelos estadísticos. Son modelos estadísticos bastante complejos, pero no es más que eso. Entonces, cuando uno sabe eso, uno se da cuenta. Y digamos, las personas que trabajamos en esta área sabemos lo importante, por eso el énfasis de la pregunta, la parte ética y también lo que mencionaron los anteriores exponentes. La parte ética es clave, porque cuando nosotros, las personas que no tienen ese conocimiento, no saben, digamos, qué, qué estamos tratando acá, qué es la inteligencia artificial en sí, digamos, podemos implementar sistemas, soluciones que dejan de lado las verdaderas necesidades de las personas. Eh, digamos, cuál sería el marco ético en el que desarrollamos los diferentes modelos, las diferentes herramientas? Es un marco ético utilitario, vamos a mejorar, vamos a darle
el mejor, digamos, el bienestar, máximo bienestar al máximo número de personas, o vamos a, digamos, vamos con un marco ético en el cual el fin justifica los medios. Entonces vamos, queremos un mundo en el que digamos, los procesos se automatizan, los procesos se hacen más eficientes, los procesos mejoran de tal manera de que el coste se reduzca al mínimo, pero vamos a, digamos, discriminar y dejar a un lado el coste social de automatizar procesos en los cuales la parte crítica, la parte de creatividad es demasiado importante. Digamos, ese tipo de preguntas son las que personas que se dedican a esto, digamos, a crear las leyes, cuál va a ser el marco ético que va a llevar estos desarrollos. Estas preguntas ellos se dedican a responderlas, a buscar casos de uso, buscar situaciones en donde sí, donde no hay mayor problema, no sé, por ejemplo, digámoslo así como el entretenimiento, sí, pero hay otros casos en los que es algo crítico. Por ejemplo, a la parte en la que yo estoy, en la parte médica, nosotros utilizamos bastante inteligencia artificial, pero nuestro marco ético, nuestro punto de reflexión es que nosotros tenemos claro que la inteligencia artificial nunca va a reemplazar a un doctor, nunca. Eso nunca va a suceder. Lo que sí, en lo que orbita nuestro desarrollo científico y nuestro desarrollo técnico es asistir, es dar digamos, de sistemas de diagnóstico automático. Entonces, es un sistema que ayuda a detectar, digamos, en las radiografías, en los resultados de imágenes tomográficas, le va a decir al profesional de la salud, mire, este es como el resultado de lo que el modelo eh, resuelve, cuál es el diagnóstico, pero es decisión de usted como profesional si toma este diagnóstico o no, o si usted ve algo distinto o no. Entonces nosotros no podemos usar la herramienta así porque sí, sino que también es importante meterle nuestro conocimiento, nuestro racionamiento y bueno, sacarle lo mejor que sea de esto para que nos funcione, digamos, ese trabajo mutuo. Ya, eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias a los tres ingenieros por esta primera pregunta que sin lugar busca dar una orientación frente al uso y manejo de la inteligencia artificial, la automatización hacia el bien común y bueno, que la tecnología aplicada al servicio con propósito, resolver problemas reales, reducir desigualdades y por supuesto promover la sostenibilidad. Ingeniero Andrés, ¿cuál es nuestra segunda pregunta? Hoy la innovación en la ingeniería nace del trabajo conjunto y de la capacidad de pensar más allá de los límites técnicos. ¿Qué rasgos distinguen a un ingeniero innovador y cómo la interacción con otras disciplinas enriquece su formación de resolver los desafíos en el mundo actual? Ingeniero Javier. Bueno, realmente si miramos, todo es parte de un proceso, todo es parte de un aprendizaje continuo, así que esa interacción que lleva entre las diferentes disciplinas no se tiene que medir solamente en el cúmulo de conocimientos que pueda adquirir una persona a través de los años, sino que realmente debe ser un componente diferenciador también entre cómo piensa y pues su entorno, con quién colabora y hacia qué quiere apuntar a resolver esas necesidades. Entonces, un ingeniero debe contar con características, rasgos, como por ejemplo la curiosidad, la creatividad, la empatía. La curiosidad le ayuda a cuestionar todo lo que se ha establecido, ¿cierto? La creatividad podríamos decir que pues lo ayuda a imaginar lo que no se ha pensado, a mejorar lo creado. Y pues la empatía nos ayuda pues a entender pues los problemas que existen en nuestro entorno y pues lo que puede llegar a mejorar. Así que cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos de manera interdisciplinaria, pues eso nos ayuda a ser mejores personas y a entender cómo un engranaje,
fusiona, no se fusiona, sino se une con otro, pues ayuda a mover una maquinaria. Y esa maquinaria es eh, las ideas, los pensamientos de muchas personas que ayudan realmente a transformar las vidas de muchas personas, a darle un sentido, a darle un propósito. Y pues eso realmente diría que pues, son esos rasgos que podría distinguir a una persona: la innovación, la creatividad, su pensamiento crítico, la capacidad lógica, ¿cierto? Eso es lo que nos ayuda, por ejemplo, a enriquecer y pues que seamos más amigables hacia el valor humano. Gracias, ingeniero Juan Camilo. Igual hacerle una mención especial y agradecimiento que a pesar de las heridas nos está acompañando. Gracias, ingeniero. Con todo el gusto del mundo, es con todo el gusto del mundo. Muchas gracias. No, yo creo que si uno se va a la definición de innovación, uno marca la innovación desde la capacidad de la implementación y la medición del impacto económico y social de las cosas. Entonces yo creo que más allá de mencionar lo importante de todo lo que el ingeniero Javier ha comentado en este proceso, yo creo que también es muy importante que el ingeniero innovador es capaz de acercar las soluciones y las ideas al mundo real, ¿cierto? Es capaz de establecer las necesidades reales, sociales y digamos que físicas, fisiológicas que tiene el ser humano, ¿cierto? Cuando uno empieza a estudiar un poco el tema de diseño, uno estudia lo que es la pirámide de Maslow, y la pirámide de Maslow nos especifica o nos dice acerca digamos, de cómo las necesidades básicas están en la base de la pirámide y cómo las necesidades como muy singulares o particulares están en la cima de esta pirámide. Y en ese sentido, el ingeniero que es innovador es capaz de entender cuándo hay que innovar desde lo social o cuándo hay que innovar desde el consumo, ¿cierto? Yo no desarrollo iPhones para venderle al pueblo en general, yo desarrollo iPhones para generar una necesidad particular. Y yo no desarrollo proyectos de potabilidad de agua para que solamente las personas más ricas lo puedan acceder. Entonces yo creo que innovar es tener esa capacidad de generar desarrollos que de verdad se puedan medir a nivel del impacto y que el ingeniero sea capaz de entender cuándo sí y cuándo no debo implementar un proceso o una meta sobre un proceso de diseño. Muchas gracias, ingeniero Juan David. Sí, ya lo he mencionado. El pensamiento crítico es, digamos, la característica más importante de la mente innovadora. Es la capacidad de extraer, de transferir el conocimiento, ¿no? Tú aprendes una teoría matemática, una teoría física, o ejemplos de reacciones químicas, lo que sea. ¿Cómo esa capacidad de transferir ese conocimiento a las aplicaciones reales, a los problemas reales que vemos, a las dificultades de los pueblos, las dificultades de las ciudades, de las personas individualmente, ya sea de diferentes dominios, salud, em, vivienda, agua potable, lo que sea? Esa capacidad de extraer esos conocimientos, digamos que es la distinción, como lo que distingue a un ingeniero innovador. Mm, Obviamente, la innovación también habla de aplicar los nuevos conocimientos, las nuevas teorías, los nuevos desarrollos. Entonces, eso siempre tiene como ese contraste, ¿no? De qué es lo que se aplica ahora, qué es lo que se ve lo nuevo, ¿no? Uno va y mira, lo que ahorita sale como lo nuevo, tiene años de investigación atrás. Entonces, esa parte es importante saberla porque, digamos, un ingeniero innovador no es solo el que ve, digamos, lo más popular ahorita en nuestra época. No sé, está diciendo, oh, la inteligencia artificial es lo que ahorita está dando dinero, tiene carácter viral, la gente está hablando de eso, sino qué hay detrás, ¿no? Que los modelos que se utilizan ahora, los modelos de lenguaje, los modelos grandes de lenguaje, son modelos que se vienen desarrollando desde el 2016-17. Entonces, hasta ahora se les encuentra aplicación práctica, pero esos modelos, el desarrollo viene de mucho, mucho, mucho antes. Entonces, no es solo aplicar lo que ahorita se ve, el hype, como le llaman, sino también saber, bueno, cuál es de verdad
lo actual, cuál es de verdad lo que se está investigando ahora, que de 5 a 10 años va a ser la siguiente innovación. Esos son como los tiempos que uno tiene que saber que funcionan entre las diferencias entre ingeniería y ciencia. En ingeniería nosotros implementamos digamos, un sistema el cual duramos desarrollando un mes, 2 meses o incluso un año máximo. En el desarrollo científico, obviamente ahí también hay ingenieros que hacen desarrollo científico, pero ya nos vamos hacia el lado de la ciencia. Ahí hay muchos, muchos años de trabajo. Entonces, esa diferencia es clave tenerla en cuenta para, digamos, enfocarnos, ¿no? Es decir, queremos irnos a 100% al desarrollo. Entonces, la idea es como buscar expertos, buscar quiénes son esas personas que de verdad son innovadoras y, bueno, volvernos nosotros mismos una de esas personas. Eso. Y punto. Bueno, sin lugar a dudas nos han resaltado que un ingeniero innovador se distingue por su curiosidad, pensamiento crítico y capacidad de aprender de otras disciplinas. Es allí cuando la innovación surge y se abre al diálogo con la ciencia, las humanidades y el entorno social, permitiendo comprender los problemas desde diferentes perspectivas. Finalmente, ingeniero Andrés, nuestra última pregunta para nuestros queridos invitados hoy. Bueno, desde su experiencia, ingenieros como docentes y profesionales con experiencia internacional, ¿qué competencias y actitudes o aprendizajes consideran fundamentales para formar ingenieros capaces de desenvolverse en entornos globales, diversos y en constante transformación tecnológica? Ingeniero Javier. Bueno, yo diría que de hoy, de siempre y del ingeniero del mañana tiene que tener una mentalidad abierta, una capacidad de transformación, de adaptación. Y esa capacidad de adaptación va desde lo que es capaz de aprender, pero también sumado a eso tiene que tener una capacidad de desaprender y nuevamente volver a aprender, ¿cierto? Porque es que muchos conceptos, muchos paradigmas de que hoy son, quizás mañana ya no lo serán. Y tendremos entonces que adaptarnos, redefinirnos, reconstruir lo que se ha deshecho y armarlo, o quizás comenzar de cero, ¿cierto? Entonces, eso podría ser un aspecto importante de esa capacidad de adaptación y de cambio. Pero también si nos vamos a la parte de la academia, de lo que deberían entender nuestros ingenieros actuales, presentes y futuros, podríamos entonces, digamos que abordarlo desde las competencias técnicas, ¿cierto? Dentro de esas competencias técnicas que nos ayudan a la resolución de problemas. Entonces, lo mencionábamos ahorita y lo mencionaban aquí los ingenieros presentes, y es esa capacidad del pensamiento crítico, la capacidad del pensamiento analítico, el quehacer multidisciplinario, ¿cierto? Porque no podemos ir solos como un engranaje suelto, sino que debemos estar sumados a otras disciplinas, ¿cierto? Pero no solo la capacidad técnica, sino también podríamos decir que el ingeniero debe tener eh, un fortalecimiento en esas capacidades o en esas habilidades blandas, ¿cierto? El poder de la comunicación. Conozco muchos casos de ingenieros que tienen un potencial muy grande en sus conocimientos, en las habilidades que tienen, pero la carencia quizás en la manera como lo comunican, pues puede generar alguna barrera. Así que si fortalecemos esas capacidades o esas habilidades blandas, pues tendremos una mejor comunicación, podemos hacer un trabajo en equipo, no estar aislados, liderazgo, trabajar la parte de inteligencia emocional, la adaptabilidad que se tiene en los diferentes entornos. Y pues sumado a eso, diría yo que entonces pues también está la parte eh, de la parte ética, la parte social, el propósito que tiene de brindar soluciones, aprendizajes pues hacia las personas, hacia nuestro entorno, hacia nuestro medio ambiente. Entonces esa capacidad de liderazgo, esa capacidad de que nos ayuda a transformar las vidas de los demás y por ende nuestra propia vida.
Muchas gracias, ingeniero Juan Camilo. Claro que sí, digamos que una de las cosas que a mí más pues como que me ayudaron en el proceso de llegar al exterior, y, digamos, de empezar a desenvolverme, y hoy en día, pues digamos que tener la posibilidad de trabajar en la Ibero, fue la capacidad de tener una conexión social con las otras personas, ¿cierto? Yo creo que eh, tener esa posibilidad de romper la barrera, digamos, social o cultural, por ejemplo, en el caso de los profes que están, del profe que está en Alemania, o que le ha tocado como tanto, sobre todo en tema social y también en tema lingüístico, o el profe que está en este momento en Madrid, y a mí desde México. Yo creo que el punto más importante es uno cómo puede ser capaz de entrar en la sociedad que el mexicano, que el alemán o que el español tiene, porque el momento en que nosotros llegamos, somos unas personas ajenas a ese proceso, ¿cierto? Y lo mismo pasa en las empresas multinacionales o globales. O sea, esa capacidad de nosotros romper esa brecha, la capacidad de ser empáticos socialmente con las otras personas que están trabajando con nosotros, nos va a llevar a hacer, digamos que, a aportar y hacer y triunfar, digamos que en el proceso de hacer un proceso de transnacionalización, ¿cierto? Yo siento que la capacidad del trabajo en equipo es fundamental. Ya lo decía el ingeniero Javier, la capacidad de comunicarnos se vuelve súper importante, y no solamente la comunicación verbal, sino también la comunicación escrita, la comunicación, digamos que corporal, ¿cierto? Es fundamental en este proceso. Pero lo más importante es perder el miedo a aportar, perder el miedo a aportar en el mundo, en el contexto en que ustedes quieran creer. Perder el miedo a que no somos capaces, perder el miedo en que no sabemos, perder el miedo a que no podemos. En ese punto que ustedes logren, o que todos nosotros logremos romper ese miedo de no soy capaz de, o no voy a ser capaz de, se nos va a quedar pequeño el mundo para todas las capacidades que tenemos nosotros como colombianos, porque de verdad estamos aquí, como dicen aquí en México, somos unos chingones. Entonces, vale mucho la pena que nos esforcemos y que hagamos las cosas adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan David. Perdón, tenía problemas con el micrófono. Sí, me parece, quisiera añadirlo a lo que dijo el ingeniero Juan, la parte de comunicación, muy, muy, muy importante. En mi caso, en mi experiencia personal, creo que la comunicación asertiva es algo que también nos guía, nos lleva, digamos, en estos entornos laborales interdisciplinares, en estos entornos laborales internacionales. También, si ustedes en algún momento, digamos, quieren una experiencia internacional, es importante saber cómo expresar las ideas con claridad, respeto y empatía. Entonces, como, digamos, esa es la línea base, ¿no? Pero más allá de eso, es cómo tener ese tipo, ese nivel de comunicación en el contexto multicultural. Esa es otra habilidad que necesitamos desarrollar, porque nosotros no estudiamos, no sé, en un contexto internacional desde cero. Cuando estudiamos en Colombia, nuestros compañeros son colombianos, nuestros profesores son colombianos, eh, y digamos que meterse como en ese mundo internacional eh, ya va de parte de uno mismo. Si tiene esa motivación, si de verdad tiene ese propósito, hay que irse, hay que empezar a recorrer esos caminos. ¿Cómo lo hace uno? Las universidades tienen digamos, esta estrategia, obviamente, en mente. Saben que una de las necesidades de los estudiantes es capacitarse no solo en las partes técnicas de las diferentes disciplinas, de las diferentes carreras, sino que también hay una parte de habilidades blandas. Entonces, ustedes no se les queda cerrado, o porque existe un curso, no sé, de presentaciones, de cómo hacer presentaciones, porque existe un curso no sé, de cómo hacer una hoja de vida. Esos cursos de habilidades blandas son importantísimos. Ese es como el punto en el que quiero hacer más énfasis
de esas competencias claves, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de asistir a alguno de estos cursos, no la desaprovechen, porque de verdad que uno a veces piensa, tantas materias que tengo que ver, tantas cosas que tuve que estudiar para meterme a otro curso, ya, demasiado, pero no sé si alguien ya les ha dicho, pero de verdad esos cursos son importantes, esas habilidades son importantes. Y, obviamente están dentro de las materias curriculares, pero específicamente para esos temas de desarrollo, de desenvolverse en entornos internacionales, de trabajar proyectos internacionales, es diferente. Y si tienen la oportunidad, de verdad, háganlo. Es como mi mensaje. Bueno, muchísimas gracias a los tres ingenieros, al ingeniero Javier Leonardo, al ingeniero Juan Camilo y al ingeniero Juan David, por estos aportes al Emotívate por la Ingeniería. Queremos escuchar ahora a la ingeniera Ángela Dayan Garay Villada, líder de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería SBTI en la zona Amazonía Orinoquía. Ingeniera, adelante. Muy buenas tardes, ¿me confirman si me escuchan? Sí, correctamente, ingeniera. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Pues en nombre de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías de la zona Amazonía Orinoquía, pues quiero expresar las más profundas agradecimientos a nuestros ponentes, al ingeniero Juan David León, al ingeniero Javier Leonardo Vargas y al ingeniero Juan Camilo Tejada, que hoy nos inspiraron con sus conocimientos, con sus experiencias, ¿sí? Y con sus saberes que han sido fundamentales para nuestra comunidad académica y seguir explorando, innovando y creyendo en el poder transformador de la ingeniería, ¿sí? En este encuentro de Motívate, como su nombre lo indica, es motivacional para nuestros estudiantes y los asistentes externos a estos encuentros, que nos permite pues, conocer las tendencias, desafíos del nuevo mundo tecnológico, así como también nos recordarnos cómo detrás de cada avance tecnológico pues hay unas personas comprometidas, creativas y apasionadas por construir una mejor mañana. A nuestros estudiantes, docentes y asistentes, gracias por su participación activa y por sus preguntas, sus reflexiones y por hacer en este espacio un verdadero diálogo de saberes. Esperamos seguir motivándolos y construyendo juntos la ingeniería, que es más una ciencia, una vocación y es un propósito de nuestro futuro. Agradecerles a los docentes del CEAD de Yopal por su compromiso en este espacio, por la participación que ha tenido y muchas gracias a cada uno de los ponentes y cada uno de los asistentes a este evento. Esperamos que en una próxima edición del Emotívate contemos con mucha más participación y que cada uno de estos espacios motive a cada uno de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Ingeniera Ángela, muchísimas gracias. Finalmente, un mensaje para nuestros queridos jóvenes, futuros ingenieros. Más allá de las tecnologías y los proyectos, la ingeniería es también una historia personal, de esfuerzo, curiosidad y crecimiento constante. Cada camino está lleno de desafíos y aprendizajes que moldean no solo al profesional, sino a la persona que hay detrás. Hemos hablado de tecnología, investigación e impacto, pero la ingeniería también implica un viaje interior, aprender a adaptarse, mantener la pasión y encontrar sentido en lo que hacemos día a día. El futuro de la ingeniería no depende únicamente de la innovación, sino de quienes la hacen posible, de aquellos ingenieros que con su forma única de pensar, sentir y actuar contribuyen a transformar el mundo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Los acompañó el equipo de docentes de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, en cabeza de la ingeniera Ángela Garay de la zona Amazonía Orinoquía y quien les habla, Andrea Barrera Ciabato, una voz líder en el territorio. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta tardes. luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingenieros. Muchísimas gracias nuevamente.